Ya está de cólera ciego, que os he de matar, creed. En ese potro, villanos... ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor. Cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Canción del pirata de José de Espronceda. El sí de las niñas, Leandro Fernández de Moratín. Ve aquí los frutos de la educación. Esto es lo que se llama criar bien a una niña. Enseñarla a que desmienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida disimulación. El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. Plaza de Toros en Madrid, Nicolás Fernández de Moratín. Madrid, castillo famoso, que al rey moro alivia el miedo. Arden fiestas en su coso, por ser el natal dichoso de Alimenón de Toledo. Fiesta de Toros en Madrid. Nicolás Fernández de Moratín. Sí. Tábara, Zamora, Ciudad de México, murió en México. Murió en México. En 1968. Hijo de notario, ejerció como farmacéutico en su botica, viajó por España como actor de una compañía teatral. Estuvo en Guinea también. Estuvo en Guinea regentando hospitales como 3 años. Sí, estuvo en la cárcel por deudas. Estuvo en la cárcel porque una de las farmacias que regentó pues no le fue bien, como dedicaba más tiempo casi al teatro y a la escritura y otras cosas que a la farmacia, porque viajaba mucho con el teatro y tal, pues no le fue bien y una farmacia ¿cómo se dice? Absorbieron y tal. Sí, su padre era farmacéutico, pero él no le debía gustar mucho lo de llevar farmacias. Pero a él no le gustaba mucho y antes de irse, después de que la farmacia ya no era suya, la vendió todo lo que había en la farmacia y se llevó el dinero. Y se fue. Entonces el farmacéutico lo denunció y tal, pusieron una orden de búsqueda y captura y le cogieron. Le echaron 3 años de cárcel, creo que al final se quedó en año y pico, que no sé si llegó a cumplir, pero bueno, estuvo en la cárcel como él mismo reconoció, no por revolucionario, que era un revolucionario también, sino por mi mala cabeza, decía, o algo así. Sí. Entonces, pues bueno, pues pasó su infancia en Salamanca, cuando ya creció se trasladaron a Santander, en Santander sacó la carrera de farmacéutico. Santander, estuvo recorriendo España con una compañía de teatro, él era amante del teatro, le gustaba mucho. Y luego fue lo de la cárcel, cuando salió de la cárcel estaba muy desanimado y con ayuda de su cuñado, que tenía muchas influencias y tal, pues abrió una farmacia en Balmaseda, Vizcaya. Que allí, por su afición al teatro, fue donde conoció a Irene del Lambarri, que era hija de un vicecónsul de Cuzco, de Perú, no sé qué, bueno, era de familia bien. Y se enamoró de ella. Y bueno, de hecho, el padre no le daba el visto bueno a la relación y la mandó para Perú de vuelta. Y iba a coger el avión a Barcelona y se fue siguiendo, la abandonó la farmacia y se fue siguiéndole tal, y al final acordaron que era mejor que lo dejaran, que era muy difícil y tal. Ella se fue a Cuzco, sería Perú, aunque luego volvió, en la guerra civil estuvo aquí viviendo y tal, y él ya se fue a Madrid. Fue cuando ya principalmente empezó su carrera como escritor. Él ya escribía, porque de hecho se cree que de las primeras poesías que tiene, o de las primeras, fue precisamente Irene de Lambarri, que él cuando lo dejaron las rompió y a ella se las robaron en la guerra civil los rojos, dicen. Y bueno, ella empezó en 1919, principalmente con su traslado a Madrid, empezó su carrera como escritor, aunque estuvo 3 años destinado en la Guinea entonces española, regentando hospitales y bueno. Cuando volvió se exilió a México. Se exilió, no, viajó a México. A México, en el 38 me parece que se exilió, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Pero primero en el 22 viajó a México. Sí. Y allí fue donde se casó con una profesora, con Berta Gamboa, que creo que era profesora de español, allí estuvo, bueno. Y bueno, y allí vivía, pero como era un revolucionario, poco antes de la guerra volvió a España y de hecho estuvo con los republicanos en la guerra, pero claro, le hicieron la vida tan imposible, se le complicó tanto la cosa que al final se tuvo que exiliar definitivamente en el 38, definitivamente se exilió a México
donde allí ha sido más reconocido que aquí en España como escritor. Como escritor, pues decir principalmente que es una obra de lectura bastante fácil en comparación con otros poetas de la época, aunque él es bastante independiente, no se le encasilla en ninguna corriente literaria y tal. Algunos dicen que en el 27, otros que... Miguel de Cervantes Saavedra, que por su última voluntad yace en este convento de la Orden Trinitaria, a la cual debió principalmente su rescate. La Academia Española, Cervantes nació en 1547 y falleció en 1616. Esta es la fachada del monasterio de las Trinitarias, San Ildefonso, llamado Monasterio de San Ildefonso. Barroca, muy famosa. Pues estamos a las puertas del monasterio de San Ildefonso. Es el antiguo convento de las Trinitarias, las Descalzas. Está situado en la calle Lope de Vega, ¿vale? Es un monasterio iglesia del estilo, un conjunto histórico del estilo barroco, y su primera construcción data del 1606. ¿Vale? En principio se supone que, bueno, se supone no, enterraron aquí a Cervantes en 1616, poco después de que muriera. Realmente Cervantes, que se sepa, murió de una diabetes a los 68 años, si no lo recuerdo, y vivía en esta la calle. Digamos, el convento fue fundado a principios del siglo XVII por doña... no recuerdo cómo era, Francisca Gaitán Romero. Era hija de un capitán, de Capitán Romero, que luchó en Flandes a las órdenes del ejército de Felipe II. Poco después, las Trinitarias abandonaron el convento para hacer una pequeña obra, y el convento pasó a manos de la Marquesa de Laguna, si no lo recuerdo. Vale, bueno, la Marquesa de Laguna invirtió 2.000 ducados en el arreglo del convento, pero poco después entramos en conflicto con Portugal, puesto que pidieron la independencia y se paralizaron las obras. Y estuvo durante mucho tiempo las obras paralizadas. Luego hubo más problemas a la hora de finalizar las obras, puesto que también se murió el otro arquitecto que habían contratado. Y bueno, pues se supone que mucho después, ya en el actual 2015, se dispuso a levantar la fosa donde se supone que estaba Cervantes, que se supone que lo mezclaron y están en una fosa común. Y sí. En 1968 la iglesia y el convento se salvaron de ser demolidos gracias a la Real Academia, puesto que estaban en malas condiciones y había mucha gente, mucho especulador que quería construir aquí. Finalmente desistieron de la idea y, bueno, por suerte se mantuvo en pie. Y hasta estos días. Aquí estuvo la casa propia del poeta, eminentísimo claro ingenio don Francisco de Quevedo Villegas. En el solar que ocupa esta casa estuvo el edificio en donde vivieron Francisco de Quevedo, su propietario, desde 1620 hasta 1634, y Luis de Góngora, desde 1619 hasta 1626, y donde nació en 1832 José de Echegaray, Premio Nobel de Literatura en 1904. Ok. Calle de Quevedo, conocida también como la calle del Niño en tiempo de Austrias. Francisco de Quevedo es un escritor del siglo de oro, más conocido por su poesía. Nació en 1580 y falleció en 1645 en Madrid. Buenas tardes, estamos aquí en la calle de Quevedo, que se sitúa en el distrito centro de la corte, y es una vía pública, como bien pueden comprobar, y esa es su casa, supuestamente número 6, pero que está en el número 9, siguiendo el número de las calles anteriores. Y esta calle se llamaba Calle del Niño, pero en el año 1848 quisieron ponerle nombre el nombre del gran conceptista Quevedo. Y la calle está cerca de la calle Lope de Vega y la calle de Cervantes, que se encuentran por aquí cerca.
y esta calle supuestamente dicen que se tasó en 30 ducados. En esta casa vivió y murió Lope de Vega, 1610-1635. La Academia Española la restauró en 1935. Fue donde murió en 1635 y siguen quedando restos del inmueble que tenía López de Vega. En esta casa fue donde vivió y donde murió el 26 de agosto de 1635 Lope Félix de Vega y Carpio, llamado el Fénix de los Ingenios, cuya fecundidad literaria traspasó los límites de lo creíble y cultivó todos los géneros de la literatura. La casa es la típica vivienda del siglo de oro, el siglo XVII, donde vivió Lope de Vega y sus hijas. Se construyó en 1578. El poeta vivió en ella los últimos 25 años de su vida. La compró en 1610 por 9.000 reales y la habitó con su segunda esposa, Juana Guardo, hasta su fallecimiento en 1635. La casa la heredó una hija y luego un nieto, quien la vendió en 1674. Tras pasar por diferentes propietarios en 1929, su propietaria, Antonia García de Cabrejo, creó en ella una fundación para enseñar encaje a las niñas huérfanas. Al no tener herederos tras la muerte de Antonia, la fundación pasó en 1931 a la Real Academia Española. Ha sufrido varias reformas, el jardín, el escritorio de Lope de Vega y las habitaciones, las de las hijas y la de los huéspedes. Disfrutaba de un huerto jardín que tiene en el interior, mencionado en muchos de sus poemas. En uno de ellos decía: mi casilla, mi quietud, mi huertecillo y estudio. Aquí vivió y murió Miguel de Cervantes Saavedra, cuyo ingenio admira el mundo. Falleció en 1616. En esta calle, en el número 2, fue donde vivió y donde murió el 23 de abril de 1616 Miguel de Cervantes, en el edificio original, con entrada por el número 20 de la calle de León de Mariana. En el 1567 se sabe que Miguel de Cervantes vivió en muchas casas de Madrid. En el 1608 regresa a Madrid tras su estancia, que vivió 6 años en Valladolid, a la corte de Felipe III. Se establece con su familia en un barrio de Atocha. En el 1608, en el 1609 se va a la calle, se muda en la calle Magdalena y después en la calle de León, donde mueren en el 1616, en la misma en la calle esa donde estamos ahora. Sí, donde estamos ahora. Le contestó, le dijo: Handcrafted sunglasses. Gafas de sol hechas a mano. Marcelino Menéndez Pelayo residió en esta casa de la Real Academia de la Historia desde el año 1894 hasta 1912, siendo primeramente bibliotecario y director después de la misma. A su eterna memoria. Esta es la Academia de Historia.
Sí. Vale, pues el atentado de Comisiones Obreras, o también conocido Matanza de Atocha de 1977, fue un atentado terrorista cometido por la extrema derecha en el centro de Madrid el 24 de enero de 1977. 5 abogados fueron asesinados y 4 personas fueron heridas, lo que marcó la transición española iniciada tras la muerte del dictador Francisco Franco. Los terroristas iban en busca de Joaquín Navarro, convocante de unas huelgas que desvincularon la que llamaban mafia franquista del transporte. Al no encontrarlo, mataron a los presentes. Y poco más. Muy bien. Ok. Vale, esta es la placa. A los abogados de Atocha, si el eco de su voz se debilita, pereceremos. Paul Eluard. 24 de enero de 1977. Buenas tardes, soy Elisa. En la noche del 24 de enero de 1977, en un barrio de Madrid muy pobre, estaban 5 abogados o 4, entonces vinieron a buscar a Joaquín Navarro, dirigente de Comisiones Obreras. Entonces los abogados, los franquistas, entraron al despacho y cortaron toda comunicación para que no pudiera salir al exterior la comunicación. Alejandro Ruiz Huerta, heridos muy graves. El 20 de enero finaliza una huelga de transporte privado. Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Javier Sauquillo y Enrique Valdevira murieron por la libertad, por defenderla. La immensitat d'un cel en el que mai no he volat, les espurnes d'un foc que no m'hauran cremat, les barques que la mar no podré marinar. No, no em doneu consol, no em sabré consolar. I perquè sé que vosaltres anireu més lluny que jo, estic gelós i content, molt gelós i content de la sort que heu tingut, de la sort que tindreu, que tanmateix sé que mai no he estat fornit atleta, ni tan sols digne amant. Només un vianant, només un vianant, només un vianant. De San Sebastián en la calle Atocha número 39. Aquí se bautizaron personajes como Tirso de Molina, Luis Candelas, Leandro Fernández Moratín. Se casaron Claudio Cuello, Churriguera, Mariano José de Larra, José Zorrilla, Gustavo Adolfo Béquer, José Canalejas, Ramón del Valle Inclán y Antonio Buero Vallejo. Esos fueron los matrimonios. Aquí están todas las partidas. Y estas son las defunciones. Miguel de Cervantes y Saavedra, Félix López de Vega Carpio, Juan Ruiz de Alarcón, Benito Churriguera, Francisco Moradillo, Juan de Villanueva, José de Espronceda y Jacinto Benavente. Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en la iglesia de San Sebastián, que es una de las iglesias del casco histórico de Madrid. Está situado en la calle Atocha número 39, en el antiguo barrio de Las Musas.
y es conocida por albergar los restos del dramaturgo Lope de Vega. El origen de su nombre se debe a una ermita que se encontraba en el camino hacia el santuario de Nuestra Señora de Atocha, sobre el que se funda en el 1541. Hacia el año 1550 el primitivo edificio fue demolido por amenaza de ruina y es levantado bajo la dirección de Antonio Sillero. Fue destruida la noche del 19 al 20 de noviembre de 1936. Vale, pues esta es la Plaza de Santa Ana y como, pues tenemos a dos estatuas que son lo que son los más famosos escritores de lo que es la literatura española y bueno, tenemos a Federico García Lorca que está mirando hacia el Teatro Español, ¿vale? Y tenemos a nuestra espalda a Calderón de la Barca. Bien, pues Federico García Lorca nació en Fuentevaqueros y murió en Granada. El poeta fue reconocido por muchas obras y sobre todo muchas artes, no solamente se dedicó a lo que es la escritura. Podemos destacar obras como La casa de Bernarda Alba, Romancero gitano y Las bodas de sangre. Esto es la figura, ya te digo, que mirando al teatro. Calderón de la Barca, que es el que tenemos ahí al final, bien, también él nació y murió aquí en Madrid. ¿Vale? Fundamentalmente fue conocido por los más célebres literarios barrocos del siglo de oro y sobre todo por sus obras de teatro, ¿no? Las más destacadas es La vida es sueño, El alcalde de Zalamea y La dama duende. Bien, en el aquí se alojan personalidades célebres como grandes aristocracias, cantantes, escritores, bueno, pues todo, ¿no? Un poquito de lo que es el alto standing. También lo más destacado es que vienen los toreros, cuando vienen a torear a las ventas, se vienen expresamente aquí a alojarse. Y bueno, voy a contar así un cotilleo para que también lo sepáis. Manolete es uno de los más famosos toreros, que también venían mucho, y se tenía que alojar en la habitación número 406. Era solamente la habitación que él quería alojar. Vale, pues ¿qué provecho podemos sacarle a este hotel? Pues que arriba tiene una gran terraza en la que los meses de verano podemos disfrutar de lo que son las vistas del centro de Madrid. Y por la noche también podemos disfrutar de un mojito fresquito, tipo discoteca, tipo este ambiente así chilao, y además también de las maravillosas vistas que es por la noche de la Central Madrid. Bien, también os comento, tenemos la cervecería alemana, ¿vale? Que se fundó en 1904 por un grupo de industriales alemanes que abrieron un local abierto solamente para degustar la cerveza. Y Hemingway fue asiduo a esta taberna. Hemingway nació el 20 de marzo y bueno, es un escritor, periodista estadounidense, nació en 1899 y murió en 1961. Vale. Otro de los sitios a destacar, que creo que se debe destacar como español, tenemos el Villarrosa, ¿vale? El Villarrosa es un tablao flamenco que se construyó en 1911. Hasta el día de hoy podemos disfrutar aún de su, bueno, pues de lo que es de su baile, de lo que son sus actuaciones y sobre todo su gastronomía. Pues hasta el día de hoy, desde el siglo XVI hasta el 2019. Muy bien, bravo. Del Príncipe. Tenemos ahora el Teatro Español en el lado de la plaza, de esta plaza. Muy bien, en el lugar del Corral del Príncipe y de la Pacheca está ahora el Teatro Español, o sea, donde se representaban las obras de Lope de Vega, de Cervantes, de todos los literatos, de Tirso de Molina, Corral del Príncipe y Corral de la Pacheca, y ahora tenemos el Teatro Español. Estamos aquí frente a la estatua de Federico García Lorca. Esta estatua es obra del escultor Julio López. Para conmemorar los 50 años que pasaron desde que se promocionó la obra de Yerma. Y el poeta sostiene una alondra a la mano. Y una anécdota que me contaron es que en el año 2011
unos vándalos arrancaron la alondra y volvieron a reconstruir la alondra que tiene mediante fotos que tenía, porque no existía la base de la misma. Y también se dice que de vez en cuando suele tener claveles naturales aquí en las manos, pero hoy no está, y si tuviese dinero lo compraría, pero como estamos en Madrid, pues costará 5 euros. Bienvenidos. La calle de Álvarez Gato, pero ¿de dónde proviene este nombre que a los madrileños tanto nos llama la atención? Pues nos remonta a los años 850, en la época de Mohamed I, hijo de Abderramán II. En esta época construyeron una fortaleza sobre Madrid y Manzanares. Una torre de 12 metros de altura. Un hombre en el ejército de Alfonso VI trepó esa muralla de 12 metros. Y él, tan impresionado, dijo el rey: ¡mirad, un gato! ¡Mirad, un gato! Y de ahí él adoptó su apellido, que se lo fue mostrando a través de generaciones y generaciones. Tenemos a Álvarez Gato, un poeta del Renacimiento, que escribió grandes poesías. Plasmar la deformación de España. En los años 1920 podemos ver que España sufría una realidad absurda. La gente, a través de todo el descontento, que decía que no reflejaba realmente la cruda realidad. Lo que quería destacar era la importancia de cómo la sociedad miraba hacia otro lado a través de la pobreza y no se preocupaban del hambre y de la vagabundez que había en España. Muy bien. Que estaba más con latino, más estrella con latino, tirados prácticamente en uno de estos portales, y ellos decían: como te has convertido en buey, no podía reconocerte. Échame el aliento, ilustre buey del pesebre belenita. Muge latino, tú eres el cabestro, y si mujes vendrá el buey a pisto. Lo torearemos. Me estás asustando. Debías dejar esa broma. Los ultraístas son unos farsantes. El hiperventismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse al callejón del gato. Está completamente curda. Los héroes clásicos reflejan los espejos cóncavos, el esperpento, el sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. Miau, te estás contagiando. España es una deformación grotesca de la civilización europea. Pudiera, yo me inhibo. Las imágenes bellas son absurdas en los espejos. Conforme, pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del Gato. Y a mí la deformación deja de serlo cuando está sujeta a matemática perfecta. Mi estética actual transforma con la matemática de espejos cóncavos, lo más clásicos. Eres genial, me quito el cráneo. Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España. Nos mudaremos a Callejón del Gato.